y que, Señor, usted esté obrando, bendiciendo cada corazón, que esto que voy a estar compartiendo sirva para edificación, para fortaleza y para, Señor, animarnos y darnos cuenta de que no es fácil servirle a usted, Señor. Le pido todo esto en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. De este pasaje, hermanos, que vamos a ver, vamos a estar estudiando más que todo en el capítulo 3, ahí es donde voy a estar compartiendo. Pero vamos a leer este pasaje. Aquí vemos que Moisés sale a ver a sus hermanos, a los israelitas que estaban bajo esclavitud. Y podemos entender, y eso lo vemos en el libro de los Hechos también, que él sentía en su corazón visitar a estas personas israelitas. Yo creo que él ya sabía que eran de la misma descendencia, eran sus familiares, ya se había enterado. Él fue llevado muy niño al reino. Cuando él sale aquí, hermanos, en este pasaje que vamos a leer, que sale a ver, yo creo que es la primera vez que sale, porque dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y ya tenía 40 años de edad. Él tenía 40 años de edad. Y sale, y él sale a ver a sus hermanos. Pareciera ser, y bueno, Esteban lo dice, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que él tenía ese sentir de ayudar a estas personas, como de libertarlos. Él sentía ese fuego en sí mismo, él tenía ese sentir de ellos, sabía que era injusto lo que estaban pasando, era injusticia y que ellos no deberían de estar sometidos a esa esclavitud. Y él pues deseaba que fueran liberados. Pero vemos, hermanos, que cuando Dios lo llama, y es lo que vamos a estar estudiando, hermano, él pues quería retractarse. Aunque había ese sentir en él y veía esa necesidad, pero él comienza a poner pretextos. Y digo esto, hermanos, porque para nosotros, que Dios nos llama a servirle, no es fácil. ¿O sí es fácil, hermanos? No es fácil. Y surgen muchos pretextos acá en la mente. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que estamos en una guerra. Y nuestra guerra es contra Satanás, contra demonios. Y aunque seamos salvos y tenemos ese sentir de servirle al Señor, pero Satanás se va a oponer. ¿Cuál es el propósito de Satanás de oponerse? ¿Para quitarnos la salvación? ¿Para llevarnos al infierno? No puede, y él lo sabe. Lo que quiere es robarnos los premios, el galardón, y que desperdiciemos el tiempo, escuche bien, que desperdiciemos el tiempo, y como lo vamos a ver aquí, criticarnos unos a otros, criticándonos unos a otros y estarnos buscando defectos unos a otros. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Buscarnos defectos y hallarlos, porque los vamos a encontrar, ¿verdad que sí? Nos vamos a encontrar defectos. Nos buscamos defectos, los encontramos y ¿qué hacemos? Criticamos. Y eso es lo que el diablo quiere que tú y yo hagamos. Eso es lo que Satanás quiere y eso es lo que vamos a ver a través, hermanos, de la Escritura. Cómo el pueblo de Israel, y piense mucho en esto, cómo el pueblo de Israel desperdició tan maravilloso privilegio del llamado de Dios y las maravillas que ellos vieron. Y cómo ellos, hermanos, desperdiciaron, malograron ese maravilloso, ese grandioso privilegio que Dios les había dado
de que vieran los portentos milagros de Dios, que disfrutaran de la gloria de Dios, que pudieran servirle al Señor. Pero no lo hicieron porque ¿sabe qué? Se dedicaron a criticar a Moisés, a levantarse contra Moisés y a estar haciendo cosas que no era la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién es el que estaba obrando en el pueblo de Israel? Satanás, ¿verdad que sí? El diablo, Satanás. Mire, todos ellos, los que salieron, murieron en el desierto. ¿Quiénes entraron? Los jovencitos, los que nacieron en el camino, o tal vez los más pequeñitos que habían salido, los bebés, niños. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. Ahora, yo no estoy diciendo que se hayan ido al infierno, no lo sé, solo Dios lo sabe, eso ya es asunto del Señor. Tal vez muchos se hayan salvado, tal vez al final de sus días, cuando están en el desierto ya para morir, tal vez se hayan arrepentido, tal vez ellos hayan recapacitado y hayan dicho, ¿cómo desperdiciamos el tiempo? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo malogramos el tiempo? ¿Cómo vivimos en un error, en un terrible error toda la vida? Pero ya era demasiado tarde. Usted sabe que yo una ocasión visitando a una señora tenía cáncer y estaba muriendo. Tenía cáncer, se estaba muriendo y no era una persona anciana. Tenía 30 y algo de años esa mujer. Y ella clamaba y decía, oren por mí, yo quiero vivir, quiero que Dios me dé vida para servirle al Señor, para ahora sí servirle a Dios, porque había conocido el Evangelio. Y aún estaba en una iglesia, pero siempre desperdició su vida. Y quería servirle al Señor. Quería. Pero no hubo más oportunidad. No hubo más oportunidad, murió. Gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos aquí. Tenemos vida, tenemos salud. Hermanos, pongamos nuestra mirada en ese Dios todopoderoso y sirvámosle con ganas. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra, en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba, al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Vemos aquí el malagradecimiento, hermanos. ¿Verdad, hermanos? El malagradecimiento. Ahora, Moisés arriesgándose, él pues se sentía, él era una persona que tenía cierta autoridad, cierto poder. Él estaba criado en el reino, en el trono, era como hijastro de Faraón. Era hijastro de la hermana de Faraón. Dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Versículo 15 dice que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Sale huyendo, se va. Y vamos a ver, hermanos, lo difícil, o lo difícil que fue para Moisés seguir al Señor. Cuando, como dije, salió a los 40 años del palacio, sale del palacio, del reino, por voluntad propia. Él salió por voluntad propia, no, nadie le estaba diciendo, pero él tenía ese sentir en su corazón. Y entra en el área de los esclavos. O sea, él, hermano, si no hubiera querido hacerlo, no lo hace. No tenía necesidad de hacerlo, un tipo o prototipo del Señor Jesucristo, ¿verdad?
Moisés podía haberse quedado tranquilo, cómodo, ahí en el reino de Faraón. Era el imperio más poderoso, era gente riquísima, muy ricos. Pero sale a visitarles a sabiendas que eran su familia. Pero al ver esa injusticia, trata de defender a este israelita, le causa la muerte y tiene que salir huyendo. Él, en este tiempo, en este momento, tenía 40 años. Sale huyendo, se va a Madián, allá se casa con una hija de Jetro. Jetro era sacerdote, allá en Madián, y ahí pasa 40 otros años, otros 40 años. Allá está por otros 40 años, dice en el versículo 1 del capítulo 3, por favor hermanos, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, veamos hermanos que Moisés aquí anda de pastorcito. Anda de pastor. Las ovejas ni siquiera eran de él, eran de su suegro. En otras palabras, Moisés no tenía nada. Ya tiene 40 años, pero está cuidando las ovejas de su suegro, es un pastor. Y piense usted en esto. Él es un pastor, Jetro era sacerdote de Madián, pero él lleva las ovejas a través del desierto. Está en un desierto y llega a ese monte Horeb, o hasta Horeb, el monte Horeb, monte de Dios. Versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová. Se le aparece el ángel de Jehová. Ahora, él ve este fuego. Yo pienso, hermano, que quiero pensar que cuando él ve esta llama, este fuego, es como que si se abrió una puerta espiritual y él mira ese fuego, mira ese lugar que está encendiendo, porque no era un fuego físico, no era un fuego que consumía la hierba, consumía los árboles, quemaba, que se propagaba el fuego, no. Era un fuego espiritual, ahí estaba la presencia de Dios. Moisés pudo ver eso, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema, no se consume? Versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5 y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. Y luego el versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pensaba que podía morir si acaso lo veía con sus ojos. Es un privilegio, hermano, lo que experimentó Moisés. Es muy grande privilegio, claro que sí, es un gran privilegio. Pero, hermanos, él tuvo, por decir así, un encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Vamos a decir que en ese momento es que él fue salvo, él creyó con todo su corazón, tuvo ese nuevo nacimiento, ese encuentro personal con el Señor. Pero luego cuando Dios lo llama a servirle, y este es el punto bien importante, cuando Dios lo llama a servirle, ¿qué sucede, hermano? Tiene miedo. Tiene miedo. Hermanos, si todos los que estamos aquí somos salvos, a usted no le ha dado miedo servirle al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué usted, hermanos, cree que da miedo? ¿Por qué? ¿Quién es el que está oponiéndose y quién es el que está en contra? ¿Quién? Satanás. ¿Quién más? Muchísimos demonios que se oponen para que le sirvamos a Dios, hermanos. Muchísimos demonios. Hay demonios, hermanos.
La palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo, del planeta Tierra. Y la palabra de Dios dice también que todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros tenemos un privilegio muy grande, hermanos, de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber nacido de nuevo, ¿verdad que sí? Amén. Pero hay miedo de servirle al Señor. Y estoy diciendo esto, hermanos, para que nos demos cuenta y que dejemos a un lado ese miedo y nos enfoquemos a poner nuestra mirada en el Señor y le sirvamos a Él. Y dejemos de estar viéndole los defectos al que le sirve. Porque sucede, hermanos. Y el que le sirve, no crea usted que lo está haciendo sin tener temor. Porque Moisés, un hombre, hermanos, y no era un hombre tonto, no era un hombre sin preparación, vamos a decir, universitario para nuestros días, si usted lo quiere ver ahí en el libro Los Hechos, lo que dice Esteban. Era una persona muy preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Él vivió 40 años dentro del reino del imperio más poderoso. Era una familia supermillonaria, rica, diríamos ahorita billonarios, ahorita en nuestros días. Una familia muy poderosa. Ahí se crió, ahí creció, ahí llegó a tener 40 años, una persona muy preparada. Y dice que era elocuente en sus palabras. Pero ¿qué pasa? Para servirle a Dios, todos los estudios seculares salen sobrando. Se necesita la unción, el poder del Espíritu Santo y decir, Señor, pues aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que quieras. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Bueno, aquí dice, hermanos, la palabra del Señor, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores o exactores, o sea, opresores, pues he conocido sus angustias. Mire, estas personas, hermanos, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo maltratado, estaba siendo angustiado, vivían en angustias, hermanos, no querían estar ahí, o sí querían estar ahí. No, ellos deseaban salir de ahí. Yo no sé, creo que no, ¿verdad? Que no clamaban a Dios, no le pedían a Dios, porque si hubieran estado pidiéndole a Dios, lo hubieran hecho cuando en lugar de hacer el becerro hubieran clamado a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Pero no lo hicieron. ¿Qué se pusieron a hacer? A buscar otros dioses paganos, pero bueno. Ellos, hermanos, estaban quejándose, estaban viviendo en angustia. Dios en su amor y en su misericordia, sabiendo, porque claro, Dios lo sabía, eran el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y Dios les había dado promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, les había prometido. Y Dios, sobre todo a Abraham, le había dicho, tu pueblo va a estar 400 años en Egipto, van a sufrir, van a ser oprimidos, pero yo los voy a sacar de ahí, ¿se acuerdan? Y Dios, aquí se llega el tiempo, el momento, dice, he escuchado, veamos, dice el versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, de las personas que los están oprimiendo. Yo me doy cuenta de lo que están sufriendo, de lo que está pasando con ellos. Yo me estoy dando cuenta. Dios todo lo sabe, hermanos. Dios sabe tu situación, tu condición, si sufres, lo que pasas, Dios lo sabe todo. ¿Cuánto no más, Señor? Hermanos, si clamamos al Señor, decimos, Señor, porque a veces no clamamos a Dios. A veces, hermanos, nos encerramos en nuestro problema, en nuestra aflicción, en nuestro dolor, en la situación que estamos pasando y no clamamos a Dios. Pero Dios se está dando cuenta, pero Dios está esperando que clames a Él, ¿verdad?
Y bueno, estoy esperando. Yo sé que tú necesitas algo. En este caso, bueno, Dios levanta a Moisés, dice versículo 8, y he descendido para librarlos, he venido. O sea, en otras palabras, para eso me he aparecido a ti. Para eso, ¿se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo o a Saulo? Para eso me ha aparecido a ti, porque te voy a enviar a predicar, que abra los ojos a los ciegos, todo eso. Bueno, dice, he descendido para librarlos, he descendido para sacarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. O sea, los voy a sacar de ahí y los voy a llevar de allá. Ahora, recuerde esto, hermano. ¿Quién es el que los va a sacar? Dios. No es Moisés, y Moisés no quiere ir. Es Dios. Es Dios quien está haciendo la obra. Es Dios quien se acuerda de ellos. Es Dios quien dice, oí el clamor, voy. Y los voy a sacar de ahí. Los voy a sacar de la esclavitud de Egipto. Pongan mucha atención en eso, hermanos, porque esto es bien importante. ¿Quién lo sacó? Dios lo sacó. ¿Y qué hacen ellos en el camino? Se les olvida. ¿Y qué es lo que ellos fabricaron? Un becerro. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a adorarlo, al becerro. Y lo que leímos ahora en el libro de los Hechos, hermanos, que hicieron una estrella y quién sabe cuántas más cosas hicieron. A dioses paganos. Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He visto esa opresión. Ahora, estas personas, hermanos, las cuales Moisés iba a sacar, eran personas que habían nacido en la esclavitud, ¿verdad que sí? Nacieron en la esclavitud de ellos. Ya tenían 400 años de estar ahí. Yo creo que no había nadie ahí de 400 años de edad. Ellos desde su niñez, hermanos, nacieron, vienen a ser esclavos, a trabajar en trabajos duros. Eran personas maltratadas, traumadas, salvajes, formadas bajo un régimen agresivo, violento. Una persona así, hermano, crece toda traumada, violenta, donde les mataban a sus niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Les mataban a sus niños, ¿para qué? Para que no se multiplicaran. Sufrían mucho, sus corazones se habían endurecido de una manera terrible, hermano, terrible. Versículo 10 dice, ahí en Éxodo 3:10 dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, para que los saques. Ahora, Moisés no solamente tendría que enfrentarlos a ellos, lo peor que tenía que enfrentarse al mandatario más importante del mundo entero, hermanos. A Faraón, al rey de Egipto, ese imperio poderosísimo, un rey soberbio, poderoso, inflexible, durísimo de corazón. ¿Sería fácil? No, no sería fácil para Moisés, hermano, nada fácil. Vea lo que dice el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Hermano, ¿qué andaba haciendo Moisés? Cuidando ovejas. Ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Andaba cuidando ovejitas en el desierto, y Dios le da esa tarea. Qué grande privilegio, hermano, de haberse encontrado con Dios. ¿Verdad que sí? Pero qué problemón. ¿A dónde lo estaba mandando Dios? Hermano, yo quiero la salvación. Yo quiero ir al cielo. Pero ya cuando se trata, hermanos,
de que Dios le envía a uno a hacer cosas. ¡Ah, qué difícil! No quiero hacerlo. No era nada fácil. ¿Quién soy yo?, dice. ¿Usted no habría dicho lo mismo? Amén. Yo, todos hubiéramos dicho, Señor, no, envía otro. Mira, ya hay tanta gente ahí cerca, alrededor de él, que envía a otra persona. A mí no, Señor, ¿y por qué yo? Versículo 12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Mire, hermano, Dios nunca, y usted lo puede ver a través de toda la Biblia, nunca ha dicho que será fácil servirle al Señor. Pero sí promete que estará con nosotros. Amén. Él promete que va a estar con nosotros, que va a ir con nosotros. El Señor está aquí, pero no dice, va a ser fácil, va a ser fácil. No, hermanos, no es fácil. No es fácil. Mire, Moisés dice, ¿quién soy yo? El Señor le dice, ve. Nomás le dice, ve. Yo voy a estar contigo, pero ve, ve. Porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sobre este mismo monte vas a venir y vas a servirme. Pero yo voy a estar contigo. Hermanos, Dios está con nosotros cuando vamos a servirle. Pero hay miedo, hay temor, hay desánimo, hay ganas de no hacerlo. Muchas. Uno diría, Señor, mejor ponme de barrendero. Mejor prefiero barrer. Pero eso no. Moisés podría haber dicho, mejor sigo cuidando las ovejas de mi suegro. Mejor aquí sigo, Señor. Y mira, yo le voy a predicar a mi suegro y a mis cuñadas y a mi esposa y aquí a los alrededores les predico a todos. Pero allá no, Señor. Allá no, está feo, está difícil. No, dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y comienza a poner diferentes pretextos. Dice Moisés en el capítulo 4, versículo 1, no me van a creer. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y hermanos, mire, hermanos, ¿usted le creería si viene una persona? Bueno, ahorita, ¿verdad? Hay un montón de falsos maestros, falsos profetas y todo lo que usted quiera. Pero si acaso fuera posible, o que yo sé que sí sería posible, pero vamos a decir en aquel tiempo que viene Moisés y dice, se me apareció Jehová, ¿le creeríamos? No. A ver, espérate un momento. ¿De cuál fumaste o qué le diríamos, verdad? ¿O qué tomaste o qué? O sea, qué difícil, hermanos. Y Moisés dice, no me van a creer. Llego yo, dice, no me creerán, ni oirán mi voz, no me van a querer escuchar, Señor. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Bueno, el Señor, hermano, le da 3 señales a Moisés para mostrarles a los israelitas. La vara se convierte en serpiente. La mano se vuelve leprosa. Cuando la mete así, se vuelve leprosa. Y vuelve a meter y se limpiaba. Que salía sanita otra vez. El agua se convertiría en sangre. En sangre. Le dice, mira, te voy a dar esas 3 señales. Ahí está enseguida el versículo 3 en adelante y hasta cierto versículo. Pero
Vea lo que dice Moisés en el verso 10, ahí mismo, el capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Está bien, mira, estas señales las voy a hacer delante de ellos, pero yo no tengo la facilidad de hablar. Capítulo 4, versículo 10 dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Desde que estaba en la escuela no me gustaba hablar delante de la gente. No, aborrecía hablar en público. No quiero, no me gusta hacerlo, Señor. No puedo. Y Jehová, el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? El Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Hemos creído en un Dios Todopoderoso? Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, el Señor le dice, ¿quién te dio la boca, Moisés? ¿Quién te dio la boca? Aún hasta los mudos Él los puede hacer hablar. Versículo 12 dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés aún así se niega. Versículo 13, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Bueno, entonces Dios se había equivocado, ¿verdad? Señor, por favor, sí, está bien, tú hiciste todo eso y todas esas señales, porque se las comprobó el Señor ahí en ese momento. Y dice, pero Señor, envía por favor a otro. Te ruego, Señor, por medio del que debes enviar. O sea, yo no soy la persona indicada para que vaya a hacer ese trabajo. Yo no soy esa persona, Señor, envía a otro. Hermanos, somos así nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Somos así. ¿Qué pasa? Dios se enoja con él. Dios se enoja. Versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, hermanos, vean, él no escogió a Aarón, él estaba escogiendo a Moisés, pero dice, está bien, voy a usar a Aarón para que hable en tu lugar, pero yo voy a hablarte a ti, tú le vas a hablar a Aarón, y Aarón es el que va a distribuir la palabra. Pero Dios podía haber escogido a Aarón antes, ¿verdad? Sí. Podía haber escogido a Aarón antes. No era, hermanos, una tarea fácil. Vea lo que dice el verso 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora, versículo capítulo 5 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron a Faraón, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. De ahí en adelante, hermanos, Faraón endurece más su corazón, pone tareas más difíciles al pueblo de Israel, a todas las personas que trabajaban. Tenían que fabricar los mismos ladrillos que hacían como de costumbre, pero ellos tenían que ir a recoger la paja, ya no les iban a proveer la paja. Y entonces dice, y quiero que me continúen haciendo la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. ¿Por qué? Porque ustedes lo que pasa es que están ociosos, necesitan trabajo.
Y entonces los presionó y los puso a trabajar más duro para que no tuvieran tiempo, según él, a estar pensando en esas cosas, de que queremos ir a adorar a Dios, queremos salir. No hay tiempo para Dios. Dedíquense a su trabajo. Así de que como están ociosos, no les van a recoger la paja. Ahora van a tener que ir a recoger la paja y luego van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos. Y como no podían con el semejante paquetón, los golpeaban, los maltrataban y los presionaban aún mucho más. Mucho más los presionaban. Ahora, pero a pesar de todo eso, ustedes ya conocen la historia, salen libres de esa amarga esclavitud. Salieron libres, ¿verdad, hermanos? Amén. Conocemos la historia. Ellos salieron libres y vieron todas las maravillas de Dios. Fueron protegidos de las plagas. Todas las plagas que pasó Egipto, el faraón y todo el pueblo de Israel fue protegido, ¿verdad que sí? Amén. Ellos fueron protegidos. Un prototipo de la iglesia. Dios los protegió de la muerte cuando murieron todos los primogénitos. Dios los protegió. Fueron muy protegidos por el Señor. Los protegió de morir de la espada de los egipcios cuando ellos quedaron acorralados en el mar. Y Faraón dijo: estas personas no, su guía está mal, no sabe guiarlos, y vienen y los acorrala aquí, y aquí son presa fácil para mí. Pero no fue así. Dios abre el mar. Dios lo que quería era mostrar su poder para que lo viera Faraón, los egipcios, y también el pueblo de Israel pudieran ver la mano de Dios manifestándose de una manera tan portentosa, tan poderosa. Y se abre el mar, cruzan. Nadie pereció, pero sí los egipcios, ahí todos murieron ahogados. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Ellos pudieron ver, hermanos, ese maravilloso milagro. Fueron protegidos de la espada de los egipcios y luego los cruza por el mar en seco. Ellos cruzaron el mar rojo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Moisés sube al monte a buscar a Dios? En el capítulo 32 de ahí de Éxodo. Quiero, por favor, que vayamos ahí, por favor, ¿no? Viendo, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, hermanos, esta gente no se acercó a Aarón con el fin de unirse en oración. Vamos a orar por Moisés. ¿Qué pasó? Vamos a clamar a Dios. Ese Dios que abrió el mar, ese Dios que nos sacó de la esclavitud, ese Dios que usó a Moisés lo trajo para que nos ayudara, nos guiara, qué sé yo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ellos tenían puesta su mirada en Moisés, la ceguera espiritual, no veían a Dios, pero Dios había usado a Moisés en cierta forma. Ahora, ellos, hermanos, cuando ya Moisés no está con ellos, en lugar de decir: Aarón, ¿qué pasa con Moisés? Vamos a unirnos en oración, vamos a orar por el siervo, por esa persona que se le apareció el ángel de Jehová. Vamos a orar por él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene? O envía a algunas personas a que vayan a buscarlo. No, empezaron a hablar entre ellos. Y vamos mira, como este hombre no viene, no sabemos qué le haya pasado, pues haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dioses que nos guíen, pero un momento. Dioses que nos guíen. ¿Qué no habían sabido ellos que el Dios todopoderoso, que el Dios verdadero era quien los había sacado? ¿Por qué ellos vienen a Aarón y dicen: haznos dioses fabricados con las manos? Qué tremenda ceguera, ¿verdad, hermanos? Amén. Mire, hermanos, qué tremendo desperdicio. Qué tremendo desperdicio, habiendo conocido, habiendo visto el poder de Dios. No digo conocido espiritualmente, no sé, pero
habiendo visto la mano de Dios glorificándose en los poderosísimos milagros, ahora están buscando dioses hechos con las manos para que los guíen. En lugar de decir, bueno, pues no lo podemos ver, pero pues hay un poder, vamos a clamar a Él, vamos a ver qué pasa con Moisés, o para que Dios traiga a Moisés. Vamos a buscar la situación, la solución a través de ese Dios invisible. ¿Me explico, hermanos? De ese Dios invisible. Pero no. Ellos dicen, los dioses que nos guíen. Y dicen, ¿dónde está Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Irresponsable, nos sacó de allá y aquí nos dejó ya botados. Nos abandonó. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué anda haciendo? No sabemos qué le haya pasado. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Dice la palabra de Dios que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. No buscaron a ese Dios que nos había sacado de la esclavitud. Había una ceguera horrible. Ahora, luego ellos, hermanos, se rebelan en el camino. Moisés regresa, Moisés enojado, tira las tablas, porque Moisés estaba en la presencia de Dios buscando los mandamientos para el pueblo de Israel. Dios está hablando con él, Dios le da los mandamientos para que los traiga el pueblo de Israel. Moisés los ve ya enfiestados allá, adorando un becerro de oro. Enfiestados, haciendo comidas y todo. Vea lo que dicen los siguientes versículos. Dice, y Aarón versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traémelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Ay, caray, hermano. Se queda uno y dice uno, wow. Y hermano, eso es terrible. Versículo 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vamos a hacer un fiestón. Y hicieron comida, comieron y danzaron y quién sabe cuántas más cosas. Vea el versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron, se levantaron bien tempranito y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber. Hicieron fiesta, fiestón tremendo. Pues es que estaban aburridos acá, hermanos. Y miren, hermanos, mucha gente se aburre. Si se les predica la palabra de Dios, una iglesia como estas, se aburre la gente. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? La gente se aburre. Quieren fiesta, quieren salto, quieren danza. Así es. La gente se aburre. Espero que ustedes no estén aburriéndose. Amén, hermano. Y hermanos, ¿no creen ustedes, hermanos, que eso es un desperdicio, hermanos? Tremendo desperdicio, terrible desperdicio, hermanos. Ellos, este pueblo, hermanos, se rebela contra Moisés porque no tienen agua. Se rebelan porque les fastidió la comida. Y por todo se quejan, se están quejando. Todos los malos sentimientos de ellos por causa de su carnalidad, porque estaban, ¿verdad?, bien carnalotes. Todos se lo echaban la culpa a Moisés. ¿Usted ha leído la historia? Toda la culpa se le echaban a Moisés. Moisés tiene la culpa. Tú tienes la culpa. ¿Y no, para qué nos sacabas de allá? ¿Para qué nos sacaste de allá, Moisés? Allá estábamos bien. ¿No es cierto que decían? Sí.
Allá estábamos mejor, mira, nos acordamos de las comidas allá y todo eso. Allá estábamos mejor, ¿para qué nos sacaste? Moisés, tú tienes la culpa. Hermano, es un terrible, terrible desperdicio desaprovecharon un maravilloso privilegio que Dios les estaba dando. Hasta que Moisés se enoja con ellos porque le están reclamando que no tenían agua y que querían agua y Moisés va y les dice, he aquí rebeldes les dice en el libro de Números, golpea la piedra y les dice, he aquí yo os doy agua. Y Moisés pecó a causa de eso. Moisés pecó porque no glorificó a Dios. O sea, claro, eso no justifica a Moisés. Porque Dios condenó esa actitud de Moisés o lo que Moisés hizo, pero se llenó, hermanos, llegó el momento que Moisés se enojó. Se enojó porque dijo, ustedes son unos rebeldes. Son unos rebeldes. Y golpeó con la vara la roca. Y la roca era Cristo. Y Dios le había dicho que le hablara. Y que iba a brotar el agua. Y el agua no se las daba a Moisés, se las daba a Dios. Es Dios, hermanos, quien nos da el agua de vida. La palabra. Es la palabra de Dios. Y es Dios quien nos la da. Y Moisés cansado del camino, como dice él. Cansado por batallar, por esta gente rebelde, renegando. Y Moisés pecó. La palabra de Dios dice, hermanos, no participéis de pecados ajenos. No peques por causa de lo que los demás hacen. Tú concentra tu vida a Cristo. Si aquella otra persona, hermano, no quiere y sea lo que sea, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Sigue a Cristo. Porque nuestro galardón es grande en los cielos, hermano. ¿Es fácil? No es fácil. Dios no le dijo a Moisés que sería fácil. No le dijo a Moisés que sería fácil. Regresemos al capítulo 3, hermano, por favor. Éxodo, capítulo 3, nomás para releerlo. El versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. O sea, Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo, yo voy a estar contigo. En el capítulo 4, versículo 12, dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. En ningún momento, hermano, ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni a los discípulos, el Señor le dijo que sería fácil. ¿Y fue fácil para ellos? No, hermano. Tuvieron que pagar un precio. Pero sí nos dice, les dijo a ellos y nos dice a nosotros que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Amén. Todos los días. Y vamos a ver unos pasajes rápidamente en el Nuevo Testamento, hermanos, para confirmar lo que estoy diciendo. Y vea lo que el Señor Jesucristo dice. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 23, dice la palabra del Señor ahí. Y decía a todos, mucha gente le seguía al Señor, multitudes le seguían. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria
y en la del Padre y de los santos ángeles. Capítulo 14, de ahí mismo de Lucas. Verso 25 y al 27. Dice, grandes multitudes, verso 25, hermanos. Grandes multitudes iban con él, mucha gente, multitudes. Y volviéndose a ellos, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan 16, 33, hermanos, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiar en Cristo. Vamos a ver, hermanos, en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versos 17 y 18. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que podamos saber, comprobadito, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso no fue fácil para Moisés, para los profetas, para Jesucristo, tampoco fue fácil. Para los apóstoles, para ti y para mí no es fácil servirle al Señor. ¿Somos salvos? Si somos salvos, estamos en Cristo, amén. Pero date cuenta que no es fácil servirle al Señor. Pero es la voluntad de Dios, porque de ahí es que recibiremos los galardones. De ahí recibiremos los premios, los galardones. Y el diablo, mira, grábate bien esto. El diablo quiere desviar tu mirada. En lugar de ponerla en Cristo, a servirle al Señor, para que te fortalezcas y le sirvas al Señor, quiere que la pongas en los demás, a buscar defectos. Y los vamos allá, porque ¿quién no tiene defectos? Todos tenemos defectos. Ninguno somos perfectos. Ni Moisés era perfecto. Era un hombre muy manso, muy preparado, hablando humanamente en el imperio egipcio, pero no era perfecto. Y era valiente, ¿verdad que sí era valiente? Se agarró con el egipcio y lo mató. Defendió a las hijas de Jetro, el sacerdote. Se agarró con los demás pastores y él era solo y había muchos pastorcitos ahí que maltrataban a esas mujeres. Se agarró con todos y los echó a correr. Jetro dijo, ahora ¿por qué vinieron tan temprano? Bueno, dijo, es que un varón egipcio, tenía fachada de egipcio, nos defendió.
Dijo Jesús, tráiganlo. ¿Por qué no lo trajeron? Venga, que venga a comer. Era valiente, hermano. Pero para servirle al Señor es otra cosa. Se necesita el poder de Dios. No es valor humano, no es preparación humana. Es el poder de Dios el que nos puede llevar a servirle al Señor. Sí es verdad, hermano, estoy diciendo. Es el poder de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios en Zacarías, no con ejército ni con espada, sino con mi poder. Con el poder del Señor, con mi Santo Espíritu, dice, sino con mi Santo Espíritu, con la unción del Señor. Termino, vamos a leer 3 pasajes. Efesios 4:17. Rápidamente vamos a leer unos versículos en 3 pasajitos ahí. En Efesios capítulo 4. Verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, segunda de Timoteo 3, 12, dice la palabra del Señor ahí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Primeramente del diablo y de aquellas personas que están en el diablo, que no están en Cristo, y aún a veces personas que se dejan manipular por el diablo, aunque sean nuestros hermanos en Cristo. A veces nosotros, hermanos, nos dejamos arrastrar por el enemigo, por Satanás, y en lugar de poner la mirada en el Señor y dedicarnos a servirle a Cristo, Señor, apártame de estos pensamientos, quítame esta basura de mi mente, yo quiero servirte, quiero hacer las cosas como a ti te agradan. Nos dejamos empujar por el enemigo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Primeramente es el diablo que nos va a perseguir, que va a tratar de sacarnos del camino, y luego va a levantar a personas en contra. Y dice la palabra del Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú Timoteo, persiste, y tú que has nacido de nuevo, tú que estás en Cristo, en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerda que la puerta es estrecha, y si ya entramos por la puerta estrecha, hay un camino que tenemos que continuar. ¿Cierto o no es cierto? Hay un camino, y el camino es estrecho. Es Cristo, pero es estrecho. Jesucristo dijo que el que no entrare por la puerta estrecha y caminara por ese camino estrecho, dice, va a entrar por la puerta ancha y va a andar por el camino ancho. El camino ancho lleva a la perdición, pero Cristo nos lleva a la salvación. Tenemos la salvación, pero Dios quiere que le sirvamos para que alcancemos galardón completo. ¿Cierto? Muy bien, hermanos. Si quiere venir al altar a orar conmigo, vamos a orar. Si usted quiere pasar al altar, amén, bienvenido. ¿Quiere orar ahí en su lugar? Está bien. Padre, ayúdenos, oh Dios, a no desperdiciar ese privilegio, Señor, que usted nos ha dado.
de haberle conocido. Y que nos ha dado, Señor, un ministerio sobre todas las cosas y principalmente, Señor, que otras personas conozcan a Cristo Jesús a través de nuestra boca y de nuestra vida, Señor, por medio de nuestras obras, nuestros hechos. Ayúdenos, oh Dios, a estar bien atentos, Señor, en esto. Que nuestra vida demuestre a Cristo. Que esa vida, Señor, que nosotros vivimos, demuestre que Cristo está en nosotros. Y Señor, y cuando no lo estamos haciendo, ayúdenos a darnos cuenta, por favor. Ilumine nuestra mente, ayúdenos a darnos cuenta que no estamos caminando como usted quiere que caminamos. Recuérdenos la palabra, denos hambre de leerla, de escudriñarla, de leerla, de saber, de recordarla, para recordarla, Señor, y que a través de su palabra usted nos hable y nos haga ver que andamos chuecos, andamos mal, no estamos haciendo las cosas como usted quiere que las hagamos, y enderezar nuestro caminar, Señor, para ser agradables a sus ojos, porque no hay cosa más bella, más maravillosa que vivir para usted, vivir agradándole. Y aunque haya luchas, y aunque haya aflicciones, aunque haya oposición, pero denos la sabiduría para saber que es porque estamos queriendo servirle o porque le estamos sirviendo. Estamos queriendo vivir piadosamente, Señor. Porque su palabra así nos enseña, que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Señor, en sus manos nos encomendamos, las gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.